Muy bien, buenos días para todos. Un gusto estar hoy conectado con todos ustedes en un día tan importante para todos nosotros como es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Y el tema que nos ocupa es la neurocardiología en un centro integral de ataque cerebrovascular. Como introducción es para destacar que la neurocardiología, una nueva especialidad cuya conformación estimulamos desde hace más de 10 años, incluye varias afecciones cardíacas. En particular, la cardiopatía auricular, una entidad estrechamente vinculada a la arritmia cardíaca más importante y también más importante para la neurocardiología, como es la fibrilación auricular, el infarto de miocardio, diferentes formas de miocardiopatías, como la miocardiopatía dilatada, restrictiva, hipertrófica, la insuficiencia cardíaca, alguna miocardiopatía en donde el corazón y el cerebro están estrechamente interconectados, como es la enfermedad de Takotsubo, cardiopatías valvulares como la cardiopatía mitral y la cardiopatía valvular aórtica, el foramen oval permeable, el mixoma auricular, y distintas afecciones ateroscleróticas, entre las que hay que involucrar, además de las coronarias, productoras del mencionado infarto agudo de miocardio, la aterosclerosis de las arterias carótidas y hasta del todo el territorio vascular, en donde esta unión de enfermedades vasculares permiten denominar al portador enfermo polivascular. Y dada la diversidad de afecciones que comprenden la neurocardiología, el grupo de trabajo debe ser obligatoriamente un grupo de trabajo multidisciplinario, dado que está integrado por múltiples e importantes especialidades, como es la neurología, la presencia de neurointensivistas, emergentólogos, neurocirujanos, imagenólogos, neuroradiólogos intervencionistas, neurocirujanos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, y todos actuando, pensando, decidiendo para exclusivo beneficio de cada uno de nuestros pacientes. Dentro del grupo de ataques cerebrovasculares isquémicos, las causas cardiológicas están entre las más importantes y los ACV cardioembólicos abarcan por lo menos el 30% de los casos. En particular, aquellos atribuibles a la arritmia cardíaca más frecuentemente de presentarse en la práctica diaria, como es la fibrilación auricular. Es sabido que la fibrilación auricular disminuye grandemente la calidad de vida y produce un significativo incremento del riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, ataque cerebrovascular, deterioro cognitivo y mortalidad. Para su diagnóstico es necesario un electrocardiograma basal común de por lo menos 30 segundos que confirme la presencia de dicha arritmia. Y este electrocardiograma además nos permitirá informar de eventuales patologías cardiológicas asociadas al paciente en cuestión y, por supuesto, el riesgo que representa la presencia de la fibrilación auricular es debido a la alta probabilidad de formación de un trombo en su orejuela izquierda en el 95% de los casos, como precisamente está demostrando y señalado con una cruz amarilla esta tomografía computada de este paciente que era portador tanto de un trombo en la orejuela izquierda como luego fue de un ataque cerebrovascular isquémico severo. Desde el punto de vista epidemiológico, sepamos que la probabilidad de padecer una fibrilación auricular a lo largo de nuestra vida equivale a 1 de cada 3 individuos, que esta arritmia es más frecuente en hombres, que incrementa notablemente su incidencia con la edad, y que se prevé un incremento adicional en los próximos años, como veremos luego,
Por supuesto que el riesgo de padecer fibrilación auricular aumenta con la carga de factores de riesgo, y es precisamente el Olmsted Study, estudio realizado en Minnesota hace casi 20 años, aquel que nos permitió conocer que la incidencia futura de esta arritmia de la fibrilación auricular iba a ser mayor a la esperada y que el aumento relativo representaba aproximadamente el 13% en el futuro. Dentro de los factores de riesgo asociados a esta arritmia cardíaca, la fibrilación auricular, están aquellos modificables, como es el sedentarismo, modificable por la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, y aquellos que no tienen posibilidades de ser modificados, como el envejecimiento, los factores genéticos, los factores étnicos, el sexo masculino, y aquellos de muy frecuente presentación, como la hipertensión arterial, la diabetes, ciertas enfermedades inflamatorias crónicas, en la enfermedad coronaria ya mencionada, las enfermedades valvulares ya mencionadas, y por supuesto la insuficiencia cardíaca. Y hablábamos del envejecimiento del mundo. Efectivamente, el mundo va a envejecer mucho más de lo esperado, y se espera, esto es lo proyectado, que la población de niños menores de 5 años caiga un 50% en estos 100 años estudiados, desde 1950 a la proyección del 2050. Y en el caso de la población de sujetos mayores de 65 años, el cálculo indique de que la población va a superar en 150% lo esperado. En cuanto a la prevalencia mundial de la fibrilación auricular, hay países de alta prevalencia como son Estados Unidos y algunos países de Europa occidental, países de mediana prevalencia como somos nosotros, varias partes, Brasil, Uruguay, Argentina, y países de muy baja prevalencia, entre los que hay que mencionar especialmente los países africanos. Por supuesto que todos los pacientes que tienen fibrilación auricular deben ser anticoagulados si es que el riesgo supone la probabilidad alta de un ataque cerebrovascular en el corto plazo. Sin embargo, algunos pacientes que deben ser anticoagulados no pueden serlo por alguna forma de contraindicación. Y esto está estimado en que el número es de 1 de cada 10 pacientes que tienen fibrilación auricular y un primer ataque cerebrovascular tienen contraindicación futura para la anticoagulación. Y el motivo está aquí resumido en que pueden ser portadores de hemorragia gastrointestinal o intracraneal previas, insuficiencia renal o hepática avanzadas, alto riesgo de sangrado, necesidad de doble antiagregación, riesgo elevado de traumatismos, alguna negativa personal. Hay quien se niega a ser anticoagulado, y esto lo vemos cada vez con más frecuencia, dado en realidad el costo de los nuevos anticoagulantes orales. Pacientes que están en plan de algún tratamiento, como es el reemplazo valvular aórtico percutáneo o TAVI, aquellos que pueden estar en plan de ablación de la fibrilación auricular, o aquellos que están en plan de aislamiento eléctrico de la orejuela izquierda. Para todo este grupo de pacientes, la FDA aprobó en marzo de 2015 un dispositivo. Se aprobaron algunos más y Europa tiene unos cuantos más aprobados para solucionar el problema de aquellos pacientes que no tienen chance de ser anticoagulados. Y es el cierre percutáneo, como están observando en este diapositivo, de la orejuela izquierda en pacientes con fibrilación auricular. Esta fue la primera aprobación, y score de Chas-Vasc, que es aquel que permite calcular el riesgo
de padecer un ataque cerebrovascular del paciente portador de FA mayor de 3. Otra modalidad que ya mencionamos al comienzo, de frecuente presentación y de la que venimos tratando hace más de 10 años, es el foramen oval permeable. Esta entidad se presenta en el 25% de la población, se estima que tiene un pequeño pero significativo aumento del riesgo de ataque cerebrovascular isquémico de entre el 0,1 y el 2%, y que el riesgo en sí tiene un odds ratio de casi 3, y que su prevalencia es realmente notoria en pacientes jóvenes menores de 30 años. Para su diagnóstico tenemos dos modalidades prácticas y sencillas y de uso de hace varios años, como son el ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, este estudio tiene una sensibilidad semejante al 50%, si bien la especificidad es alta, y una excelente calidad de imagen. En cambio, el ecocardiograma transesofágico, un método ya un tanto invasivo, la sensibilidad se acerca al 90%, y la especialidad ciertamente muy cerca del 100%, 95%, con una muy buena tolerancia, y en este momento es considerado este estudio el gold estándar para diagnóstico de foramen oval permeable en nuestros pacientes. En aquellos que tengamos alguna duda, utilizamos el Doppler transcraniano. Este es un ejemplo de cómo se vería según el grado de shunt de derecha e izquierda, los hits que se presentan en la arteria cerebral media, indicando que si hay algunos pocos es grado 1, y si hay un montón y una lluvia de ellos, la deberemos de calificar al estudio como un Doppler transcraniano con hit de grado 5. Y para valorar el riesgo de que el foramen oval sea el responsable de la embolia paradojal, el score ROPE fue específicamente creado para esto. Y cuanto más valor le damos sumando los diferentes ítems, como son la no presencia de hipertensión, diabetes, historia de stroke, tabaquismo, infarto cortical, y cuanto más jóvenes, más número. Si esto suma, pues podría llegar hasta 10. Más de 7 decimos que la chance de que este paciente sea portador de un foramen oval permeable responsable del ataque es realmente alta. De paso, digamos que tanto en el stroke criptogénico como en el ESUS, a un ROPE muy alto se le acompaña un alto riesgo de embolia paradojal y, por lo tanto, de responsabilidad en el evento cerebrovascular. Mencionamos al comienzo una entidad en donde el corazón y el cerebro estaban estrechamente vinculados. Esta entidad fue descrita por un japonés, el doctor Sato, en 1990, en mujeres relativamente jóvenes, edad media de 50 a 60 años, que habían padecido una situación de estrés. Así fue la primera descripción, y que el estudio arrojaba, por un lado, una enorme semejanza con la enfermedad coronaria, y por otro lado, una forma de movimiento del músculo cardíaco, y en particular del ventrículo izquierdo, que asemejaba a lo denominado takotsubo en japonés, esa vajilla que utilizan para pescar pulpos. Y de ahí quedó el nombre de miocardiopatía takotsubo. Como ven, la posibilidad hace que en esta entidad
que es muy parecida al infarto, pero que ciertamente no lo es, porque los pacientes estudiados tienen coronarias normales, y se cree que es digamos, un ataque directamente al músculo a nivel de las arterias microvasculares. Presentan una hipercontractilidad de las regiones basales y una hipocontractilidad de las regiones apicales. De ahí la forma que pueden observar. Perdón. Para establecer el diagnóstico de esta entidad necesitamos varias cosas, pero lo primero es el sexo femenino. Sexo femenino relativamente joven, 40, 50, 60 años. La presencia de un significativo estrés emocional, en general bien evidente, bien notorio, que espontáneamente nos lo manifiestan cada una de nuestras pacientes. Como dije, es realmente raro de observar en el hombre. Puede que este estrés sea físico, pero como ven abajo y a la derecha, el sexo femenino significa 25 puntos, el estrés emocional 24, la actividad física 13, y después lo que viene, que es una parte que yo creo fundamental, que es las características del electrocardiograma. El ST deprimido con una T invertida, a la que se le atribuye 12 puntos. Un QT, que es el que medimos desde el comienzo del complejo QRS hasta el final del registro de la repolarización ventricular u onda T, prolongado, que incluye 6 puntos, y que cuando terminamos de sumar todo esto, nos encontramos con una paciente que tiene menos de 70 puntos y decimos, puede que no tenga el síndrome, versus aquella que tiene más de 70 y diremos, es muy probable que sí, que lo haya tenido. De cualquier forma, y en términos genéricos, una mujer del sexo femenino sana, que ha tenido una tensa situación emocional, nos viene a ver a la consulta y se nos presenta con un electrocardiograma parecido como el que están observando, uno deberá de sospechar altamente de que tendrá coronarias normales y que muy probablemente esta sea una afección miocárdica vinculada con el estrés y denominada enfermedad de Takotsubo. Y para terminar la presentación de un caso clínico que nos tuvo sumamente entretenido durante unos cuantos días, hace ya unos cuantos años. Se trata de un varón de 57 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, medicado previamente con bisoprolol y losartán, quien consulta a la emergencia por presentar angina típica de 40 minutos de duración por primera vez. Cuando llega a la emergencia, el paciente estaba sin molestias, sin dolor y con un electrocardiograma normal. A pesar de ello, y por las características del cuadro descrito por este joven, fue trasladado en la ambulancia a otra institución médica, donde 120 minutos después de haber llegado, confirmaron que la troponina ultrasensible estaba sobrelevada, marcadamente positiva, y confirmaron la presencia de un infarto agudo de miocardio sin supra-ST, como veremos enseguida en el electrocardiograma. Le indicaron aspirina, clopidogrel, heparina, y a los 30 minutos repite el episodio de Angor, y con él hipertensión arterial, por lo que se decide como tratamiento para yugular este pequeño cuadro un tanto inesperado, porque el paciente está bastante estable, nitroglicerina. La nitroglicerina le baja abruptamente la tensión arterial, le produce hipotensión arterial al paciente, y esto, ¿qué tal? Genera un cuadro de hemiplegia facio, braquio, crural, izquierda y disartria. Se le hace
inmediatamente en la clínica donde había sido llevado, una angiotomografía carotidia, y se comprueba estenosis postvulvar crítica de la arteria carótida interna derecha. Con el diagnóstico de IAM sin supra-ST y ataque cerebrovascular isquémico, se decide el traslado del paciente a nuestra institución, a la clínica La Sagrada Familia. Ahí inmediatamente el paciente ingresa en hemodinamia con los datos y los estudios y los registros de laboratorio que nos habían enviado y comprobamos desde el punto de vista de la angiografía coronaria una arteria descendente anterior con una estenosis proximal severa para tratamiento endovascular, una circunfleja con una estenosis proximal moderada, una arteria carótida derecha con una oclusión total, y cuando decidimos hacer la angiografía cerebral, previa confirmación de que desde el punto de vista anatómico, por lo menos para tomografía computada, no había evidencia de lesiones, una lesión supercrítica en la arteria carótida interna postvulvar derecha. Lo pueden observar en los dos ejemplos que hemos presentado y que hemos marcado con un círculo amarillo. Junto con esto, la angiografía cerebral, ¿qué nos mostró? Nos mostró que el paciente era además portador de una oclusión de la arteria cerebral media y anterior que obligó a replantear un poco el estudio. Resulta que el paciente ingresa por un cuadro de infarto de miocardio sin ST, bien clarito, el electrocardiograma, que no quise hacer demasiada descripción, lo mostraba sin ninguna duda, además de haber tenido elevación enzimática y clínica, pero que en el interín, y debido a una necesidad terapéutica de paliar su crisis hipertensiva, había presentado una hemiplegia facio-brachiocrural que bueno, hizo pensar en que además de lo coronario estaba viendo algo cerebrovascular. Y lo que estaba viendo era precisamente una carótida crítica que la creemos responsable de haber enviado un émbolo arteria-arteria al cerebro, y que nos obligó a un tratamiento, a iniciar en este caso, un tratamiento endovascular primero y posponer por el que había consultado el paciente, que era un infarto de miocardio. Tratamiento que se realizó exitosamente. Observen los dos ejemplos de arriba de las imágenes post-trombectomía y los dos ejemplos de abajo de las imágenes post-ATP, y que en la comparativa uno puede realmente tener claro cuál ha sido el enorme beneficio que recibió este paciente. A la derecha vemos el trombito que se le sacó y que era el responsable de la oclusión distal mencionada. Y posteriormente le hicimos un stenting a la arteria coronaria descendente anterior, también exitoso, que nos presentó un nuevo paciente, un paciente ya sin angor y sin hemiplegia, casi como curado. A este paciente lo sigo yo personalmente, le estoy viendo con regularidad, lo acabo de ver hace 15 días, está excelente, no está con clínica, a pesar de que tenía un par de arterias que hemos decidido, y tiene turno para dentro de 15 días, volver a ver cómo están, si es que tenemos que ir en su ayuda. Y esto nos enseña que claramente para tratar a este tipo de pacientes somos muchos los que tenemos que pensar, y que este abordaje multidisciplinario es indispensable y que es cosa de todos los días en nuestra institución, que lo que dicen los neurólogos es palabra santa para nosotros, así como que lo que decimos nosotros es palabra santa para ellos. Y que para que cada uno de nosotros dé su opinión, tenemos momentos de reunión, momentos de discusión,
momentos de análisis de los estudios de los pacientes y luego tomaremos la decisión que pudiéramos considerar más pertinente para cada uno de ellos. Bueno, ha sido un placer estar conectado con todos ustedes. Esto ha salido un poquito más rápido de lo que yo hubiese querido desear, pero bueno, así es el ritmo de nuestro trabajo. Los dejo disfrutando de nuestro evento, tanto como del parque japonés. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Betty.